La historia de Adelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Muchas gracias por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. No olviden que pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Como siempre, el uso de audífonos es sugerido. Volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Esta es la historia del padre Gabriel Amorth, fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas en 1994, quien tuvo que enfrentarse a un joven poseído por el mismo Lucifer. Este hecho ocurrió 3 años después de fundar su asociación, cuando le llevaron a un joven pueblerino muy delgado. Las personas que lo acompañaban metieron al joven en la pequeña habitación en la que el padre realizaba sus exorcismos en Roma. La habitación era pequeña y sin ventanas, lejos de las calles de Roma, para que nadie pudiera escuchar los gritos de los poseídos. En las paredes había fotos de varios santos, que solían, generalmente, irritar a los demonios. Según las costumbres del padre, utilizaba una silla con reposabrazos para los afligidos que estuvieran más tranquilos. En otros casos se requería utilizar una cama o una caja con cintas y cuerdas para amarrar a aquellos pacientes más perturbados. En el momento en que los 4 ministros escoltaron al paciente a la habitación, el experimentado sacerdote sintió que había una presencia maligna en esa persona. Por precaución, el padre siempre llevaba cargando 2 crucifijos de madera, un contenedor para el agua bendita y otro para el aceite consagrado. Así pues, sentaron al joven en la silla frente al padre, y éste comenzó a pedir la ayuda de Jesús. En ese momento el joven comenzó a maldecir y a escupir, pero lo hacía en inglés, un idioma que el joven no conocía, pues su lengua natal era el italiano. Maldecía y amenazaba solamente al exorcista, ignorando a todos los demás. Al mismo tiempo le escupía, mientras tensaba todos los músculos preparándose para atacar al sacerdote. El demonio en su interior gritaba y aullaba con la voz del joven. Tenía la mirada fija en el padre, una mirada penetrante y sin parpadear. Chorreaba saliva de la boca del joven y parecía que en cualquier momento saltaría sobre él. El padre Gabriel recurrió a sus armas religiosas y siguió rezando, además de realizar otras recitaciones propias del ritual del exorcismo. Para poder expulsar al demonio del cuerpo, exigió que el demonio revelara su nombre. Espíritu impuro, quien quiera que seas tú y todos tus compañeros que poseen este sirviente de Dios, te ordeno, dime tu nombre, el día y la hora de tu condenación. La respuesta sorprendió a todos los presentes. El joven hombre fijó la mirada en el sacerdote y gruñó su respuesta: yo soy Lucifer. Claramente el padre Gabriel no esperaba una respuesta tan aterradora. Sin embargo, estaba convencido de que tenía que seguir con el ritual durante todo el tiempo que fuera necesario, hasta que se quedara sin energía si hacía falta. Siguió rezando, recitando los versos de liberación del rito romano del exorcismo. Como respuesta, el demonio siguió gritando y chillando, haciendo que el joven poseído girara la cabeza hacia atrás y pusiera los ojos en blanco. Sorprendentemente, se quedó en esa posición por 15 minutos completos. El exorcismo continuó. La habitación se volvió cada vez más fría, hasta que se formaron pequeños cristales de hielo en las ventanas y en las puertas. Ni siquiera el invierno más duro de Roma lograba dejar esos rastros helados.
El padre Gabriel le siguió ordenando al demonio que abandonara al joven. En cierto punto el cuerpo se puso rígido, completamente duro, y entonces comenzó a levitar. Permaneció en el aire por varios minutos, flotando sin que nada lo sostuviera, hasta que finalmente el hombre cayó a la silla una vez más. Según lo que comenta el padre, los exorcismos pueden ser una simple oración hasta una completa expulsión de demonios con manifestaciones y síntomas espeluznantes que parecen sacados de una película. No obstante, no suele ser un proceso de una sola ocasión, sino una práctica que se realiza regularmente en la persona, llegando a necesitar varios años, según la gravedad del caso. Los ritos concluyeron por ese día, pero el padre siguió visitando regularmente al hombre y rezaba con él hasta que ya no presentaba resistencia. Cuando por fin el hombre fue liberado por el demonio, comenzó a aullar y a gritar como nunca antes lo había hecho. Pero cuando terminó, por fin sintió un gran alivio. Volvía a sentir la luz y la paz en su interior. El padre Gabriel logró liberar a este hombre. Según sus propias palabras, el sacerdote se ha encontrado con muchas sorpresas durante sus años como exorcista. Y uno de los recursos más utilizados por los demonios es escupir, y siempre intentan atinarle al rostro del exorcista. En otra ocasión, una persona poseída escupió, y 3 uñas se materializaron en su boca, sin saber de dónde provenían. A pesar de la gran variedad de formas con las que las personas terminan poseídas, el caso más frecuente, de acuerdo con el padre, son los hechizos malignos. Esto sucede cuando una persona se ve poseída por un ser maligno debido a que el demonio ha sido provocado por otra persona, o la misma que acudió a Satanás para que hiciera algo por él o ella. O puede ser porque alguien actuó con falsedad satánica. El padre Gabriel murió a los 91 años por una enfermedad pulmonar después de haber realizado muchas conferencias sobre exorcismos para que esta profesión fuera más conocida y más sacerdotes participaran. Se dice que a pesar de la enfermedad pulmonar, su muerte fue muy extraña, por lo que no se descarta que algún demonio haya venido a cobrar factura. Esta historia se publicó en muchos periódicos del siglo XVIII. El reverendo Robert William Wake mandó una carta al responsable de la Gaceta de Bristol en 1788. En esta carta contaba la historia de una posesión y exorcismo que despertó una gran controversia entre la superstición y la salvación espiritual de una Inglaterra que se desarrollaba con la época de la Ilustración. La carta contaba la historia de George Lukins, un sastre en el norte de Somerset, y las personas que le conocieron decían que era un hombre de muy buen carácter, fervoroso creyente y que acudía a la iglesia con mucha frecuencia. Su vida era normal, hasta la Navidad de 1769. Una noche, después de montar una obra para una casa local en Jayton, que pertenecía al señor Love, todo el grupo decidió beber un trago con el anfitrión. Los actores y los presentes en la reunión bebieron demasiado esa noche. Cuando George intentó salir de la casa de su anfitrión, cayó al suelo inconsciente. Al despertar dijo que había caído no por lo borracho, sino porque alguien o algo lo había golpeado. Al día siguiente, George esperaba sufrir solamente una terrible resaca, pero sus síntomas eran mucho más que eso. Comenzó a sufrir ataques, que comenzaban con temblores violentos en su mano derecha, y luego iban subiendo por su brazo hasta el rostro. Eventualmente, todo el cuerpo se estremecía con espasmos. Durante estos ataques comenzaba a gritar que él era el demonio y comenzaba a llamar a ciertos seres que estaban dedicados a su voluntad y les ordenaba que torturaran a esa pobre víctima con todo el poder que tuvieran. Parecía que George se había vuelto loco, pero realmente había sido poseído y el demonio hablaba a través de su voz. Y así es como comenzó este caso de posesión demoníaca. Luego de eso, comenzaba a cantar canciones folclóricas con voces femeninas y masculinas. Cantaba los himnos a Dios al revés y hacía ruidos animales como gruñidos y ladridos.
Otro de los síntomas era contorsionar su cuerpo en posiciones increíbles y arrojarse por la habitación como si algo o alguien más lo estuviera aventando. Cuando escuchaba oraciones o expresiones religiosas, él gritaba de dolor y comenzaba a maldecir y a gritar groserías. Según los registros de los testigos de esos ataques, varias personas dicen que parecía como si alguien más lo estuviera manipulando. Los ojos permanecían cerrados durante el ataque, pero parecía estar lúcido y capaz de comprender a las personas que le hablaban. Además, contestaba preguntas en esos momentos. Al terminar su ataque, George gritaba que el demonio había concluido su ceremonia, pero que continuaba su resolución de castigarlo para siempre. Así pues, después de demostrar su poder, dejaba que el paciente se recuperara de su influencia, a pesar de estar débil y exhausto. Los ataques duraban 1 hora y podían llegar a sufrirlos hasta 7 veces al día, cada día de la semana. George continuó su vida como pudo, a veces quedando en cama en varios meses después de un ataque, y luego pasaba varios sin sufrir ataques. Después de acudir a varios hospitales, en los que no sufría de ningún tipo de ataque, simplemente lo diagnosticaron como hipocondriaco. Pero llegando a casa, los ataques se repetían y podían llegar a pasar horas, convulsionando violentamente, hablando y cantando con varias voces y maldiciendo. En la primavera de 1788, George se fue a vivir a la casa del reverendo Joseph Easterbrook, quien estaba convencido de la posesión de George, y varios de sus fieles le habían pedido ayuda en este caso. El reverendo cuidaba al enfermo durante los ataques y trataba de analizar si de verdad se trataba de una posesión demoníaca. Antes de llamar a cualquier grupo de sacerdotes, tenía que determinar si merecía la atención de la iglesia. El reverendo se reunió con otros sacerdotes de la región y estuvieron de acuerdo que el problema de George Luckins era algo sobrenatural, pero no querían realizar ninguna oración para curarlo. Es decir, no iban a realizar ningún exorcismo. Fue por esto que el reverendo contactó a la iglesia anglicana y a uno de los fundadores del movimiento metodista. Y así se reunieron otros 6 clérigos para participar en el ritual. Fueron a la iglesia de Bristol y prepararon lo necesario para el exorcismo. El rito comenzó a las 11 de la mañana, con los cánticos de algunos himnos apropiados para la ocasión. Al poco tiempo, George comenzó a convulsionar de la forma ya conocida. Sin embargo, aquellas convulsiones y movimientos cada vez se volvían más fuertes. Uno de los reverendos le preguntó: «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿quién eres?». No hubo respuesta. Hasta la tercera vez fue que contestó después de sonreír, y con una voz horrible dijo: «Soy el diablo». Cuando se le preguntó por qué atormentaba a ese hombre, su respuesta fue: «Para mostrar mi poder a los hombres». Después de aquello, George sufrió una terrible convulsión, por lo que lo retuvieron entre 2 hombres que estaban ahí para ayudar a los padres. Comenzó a echar espuma por la boca, su cara se distorsionó en gestos que parecían imposibles, y después de algunos movimientos violentos, habló con una voz profunda y vacía, pidiéndole explicaciones a George y burlándose de él por pedir la ayuda de personas tan tontas. Luego juró por su guarida infernal que nunca soltaría a ese hombre y que lo torturaría 1000 veces peor. Aquella voz era bastante demoníaca. Continuó cantando y blasfemando, hablando de su poder y jurando eterna venganza a todos los presentes, retándolos a oponerse. Luego ordenó a sus sirvientes que aparecieran y que tomaran sus puestos. Siguió maldiciendo y cambiando de voces mientras el hombre sufría en agonía. De vez en cuando soltaba una risa terrible y otras veces hacía ruidos animales. Los sacerdotes seguían rezando, mientras las voces en George cantaban el Te Deum al demonio. Los hombres rezaban y le instaban a repetir el nombre de Jesús. Uno de los hombres ordenó varias veces al espíritu maligno que saliera del hombre hasta que una voz dijo:
¿Debería renunciar a mi poder? Y luego se escucharon terribles aullidos. Poco después se escuchó otra voz que decía: nuestro amo nos ha traicionado. ¿A dónde iremos? A lo que otras voces contestaron dentro de George: al infierno. Tan pronto como terminó el conflicto de voces, George pudo hablar con su voz natural y decir: bendito Jesús. Se tranquilizó, alabó a Dios por su ayuda y se puso a recitar uno de los salmos. Después de 18 años sufriendo de la posesión demoníaca, George Lukins por fin fue liberado.